Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav betzivanu, hadivrei hatorah, haderek Yeshua bemashiach Yeshua. Bendito eres tú, Yahweh, Dios nuestro, el Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos y nos has encomendado el estudio de tu divina Torah a través del camino de salvación en el Mesías Yeshua. Hoy nos convoca la Parashá Matot Masei, que es el cuarto libro del Pentateuco, Números, Bamidbar, y el final de este libro es a partir del capítulo 30 hasta el 36-13. Son dos secciones de la Torá y me gustaría hablarles un poco de qué trata esta parashá y sobre todo de la importancia que tienen nuestras palabras. La palabra matot, que empieza la primera parashá, significa tribus, porque justamente comienza la sección diciendo: y habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel, diciendo: esto es lo que Yahweh ha mandado. Cuando alguno hiciere voto a Yahweh o hiciere juramento, ligando su alma con obligación, no violará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Y justamente es esto, que el voto, que significa la palabra voto, es justamente el hacer una promesa solemne a Yahweh. Es también el hecho de llevar esa promesa como un acto, como una ofrenda o como una dádiva. Esos son los tres aspectos de llevar esa promesa, esa palabra dada a Yahweh de forma voluntaria. Es un acto voluntario, un voto. Aceptamos un servicio a través de ese acto voluntario y es muy similar a lo que hacemos o como ejercemos el voto de nuestro sistema pseudodemocrático. Entonces, cuando nosotros damos ese voto, estamos dando nuestra confianza, nuestra energía, y estamos avalando una promesa, pero también estamos, a través de ese acto de nuestra propia voluntad, aceptando ese servicio. ¿Qué pasa si esos gobernantes están lejos de Dios, están apartados de Dios, son corruptos, son satánicos, son demoníacos, son personas completamente oscuras, que están con una agenda totalmente negativa y que siguen unos regímenes o unos parámetros que le bajan desde estamentos superiores a ellos, que no tienen ninguna relación con el pueblo y que simplemente siguen órdenes de las grandes fortunas mundiales. Entonces ahí ya nuestro voto está avalando todo eso. Por lo tanto, por más que ellos dirijan los sufragios, que haya allí también fraudes electorales y cosas así que suelen suceder en muchos países, al nosotros con nuestra energía avalar eso, estamos dándoles nuestra confianza. ¿Qué es lo que yo creo y lo que yo hago? Yo, por ejemplo, personalmente, es una opinión completamente personal y única, no es algo no es una recomendación, es simplemente mi actitud frente a esto en mi vida, es no ir a votar, no hacer ese acto. ¿Por qué? Porque estoy avalando todo ese sistema de abuso que están ejerciendo sobre la población. Entonces, si ellos están siguiendo
esa agenda y tienen sus ideologías y sus maneras de pensar que no coinciden con las mías y que están en contra incluso de mi noción de lo que es una familia, de lo que es el trabajo, del respeto a la propiedad privada, de todo lo que me dice Dios que debe ser, ya están en contra de todas las leyes divinas y las leyes de los derechos humanos, de los derechos de los seres, los derechos naturales de los seres. Entonces yo no puedo comulgar con eso, por lo tanto debo diferenciarme, es mi obligación diferenciarme, y diferenciarme es no participar. Cuando algo es oscuro, cuando algo es malvado, se debe denunciar, se debe decir que no, eso está mal, decirlo, decir que son ladrones, decir que ya hay mucha gente que se dedica a eso con muchísimo más profesionalismo y que lo hacen desde su pleno conocimiento del seguimiento de años y años de este tipo de gente. Y bueno, y estamos las voces de los que vemos esa situación y lo leemos desde el punto de vista espiritual. No podemos con nuestra intención, con nuestra voluntad, avalar esos sistemas. Debemos salirnos de todos los sistemas, salirnos del sistema de Babilonia. El sistema de Babilonia tiene muchas cosas diferentes. Una de ellas es la parte económica, política, la parte religiosa, la parte educacional, toda la programación que brinda este mundo. Nosotros debemos desprogramarnos y asimilarnos a la mente del Creador. Y eso es lo que hacemos al entenderlo, al estudiar su escritura y al saber qué es lo que Él piensa, qué es lo que Él nos dice, el que no deben violar su palabra. ¿Y qué es lo que hace todo político? Viola su palabra. Por lo tanto, están en contra de un mandamiento, de un estatuto muy importante para el Creador. La palabra de Él es ley y es eterna. Por lo tanto, si nosotros también somos co-creadores junto con Él, si nosotros también somos hechos a su imagen y semejanza, para asemejarnos cada vez más y estar más en completitud en nosotros mismos, debemos respetar nuestra palabra y cumplirla. Y por lo tanto tampoco debemos conciliarnos con las oscuridades de este mundo, con todos los mentirosos. Los mentirosos deben ser denunciados, deben ser señalados, deben ser, no debemos participar en sus obras y en sus acciones. Y nuestro voto es justamente ese, es la participación. Mucho más si ese voto que damos es a Yahweh. Ese voto que damos a Yahweh es mayor el compromiso. Por lo tanto, aceptamos de forma voluntaria, como había dicho, un servicio, pero también una circunstancia podemos aceptar de forma voluntaria a través del voto. O podemos abstenernos a lo que no es lícito. O sea, la abstención de lo que no es lícito es un acto voluntario. Y todo ser humano, ser divino, ser hijo de Dios, tiene ese derecho de la abstención, es decir, no participo en esta obra, aunque sea lícita. Si yo decido no participar, puedo no hacerlo, ¿sí? Y un voto muy conocido, además de este que estaba refiriéndome al principio, es el hecho de la castidad, por ejemplo. Sé que me es lícito porque la Escritura me permite, me concede ese don de disfrutar, de estar con mi pareja, pero puedo tener esa abstención, decidir no hacer. Otro voto, otra promesa que se hace muchas veces como arrepentimiento y como forma de sentir más cercana esa presencia de Dios y sentir
vencer este cuerpo físico de este mundo es el hecho del ayuno, por ejemplo. El placer de una comida que Él nos brinda ese don de poder nutrirnos, de poder alimentarnos, nos da los frutos para que podamos tener toda una variedad de alimentos y nosotros un día a la semana o durante unos días decidimos ejercer el derecho de la abstención. ¿Para qué? Para resistir este cuerpo al físico y de esa manera permitir que se manifieste lo espiritual. Es el velo que cubre el espíritu, la materia. Por lo tanto, es ese velo que fue rasgado por Cristo y es el velo que nosotros debemos intentar cada día vencer de una manera diferente. Hay días que es muy fácil, muy sencillo, que es por la fe. Hay días que Él nos quiere preparar físicamente y debemos hacer ese esfuerzo de contrarrestar esta fisicalidad, este deseo del cuerpo de recibir, de forma de abstenernos y depende de las circunstancias, a veces nos pone ser testigos de situaciones de extremada maldad y a través de la única acción que podemos hacer sea la de la oración, porque justamente eso es lo que nos está faltando entender y aprender, que muchas veces hay cosas que escapan a nuestro control. Dice la Escritura que la maldad en el final de los días será muy grande y cada día serán más las cosas que escapen a nuestro control y a nuestra capacidad de afectar sobre ellas y de mejorar y de dar luz. Por lo tanto, simplemente debemos ser cada día más consagrados, más santificados en nosotros mismos y pedir y orar por todas esas almas que están pasando un momento de prueba, de juicio o de tremenda oscuridad. Todo es perfecto en la obra del Creador y cada cosa que se sucede, aún en la distorsión, el pecado que existe en el mundo, no es por el Creador. Dios no creó la muerte y no creó el pecado. Él creó la vida eterna, Él nos creó perfectos y eternos y fuimos nosotros los que elegimos experimentarnos en este mundo a través de la caída. Y Él obró misericordiosamente en darnos un tiempo para poder integrar todas esas cosas entre eternidades y permitirnos aprender el camino de vuelta a casa desde la oscuridad hacia la luz, porque vinimos de la luz y caímos en la oscuridad y ahora estamos haciendo el camino de vuelta a casa. Habla del voto y habla de la representación de la mujer dentro de este voto. Y voy a leerles el texto tal cual. Dice: mas la mujer, cuando hiciera voto a Yahweh y se ligare con obligación en casa de su padre en su mocedad, si su padre oyere su voto y la obligación con que ligó su alma, y su padre callare a ello, todos los votos de ella serán firmes, y toda obligación con que hubiere ligado su alma, firme será. Entonces, el padre puede escuchar y callar, y cuando el padre escucha y calla la mujer que no es casada, toda la obligación que ella haya atado quedará firme para ligar su alma con ese voto. Dice: mas si su padre le vedare el día que oyere todos sus votos y sus obligaciones, con que ella hubiere ligado su alma, no serán firmes, y Yahweh la perdonará, por cuanto su padre la vedó. O sea, cuando el padre prohíbe algo a la mujer, prohíbe realizar un acto de un voto o de una obligación que ella había
prometido, había dado su palabra, pues es la única manera de que eso que prometiste y no cumpliste te sea perdonado. Todo lo que prometemos, todo lo que decimos, todo lo que intentamos en este mundo, debemos hacerlo en acciones. Por eso es tan importante cómo una persona actúa, tanto o más que sus palabras, porque las acciones son las que hablan de nosotros. Por eso Saulo de Tarso habla de probad los espíritus que vengan de Yahweh, porque no todos los espíritus tienen esa pureza de intención. No todos vienen de Yahweh. Hay espíritus de la oscuridad y espíritus de la luz. Entonces debemos saber de dónde viene esa intención, de dónde viene esa persona, de qué espíritu, en qué espíritu está poseída esa persona. Y solo podemos entenderlo a través de la oración, de la meditación y de encarnar en nosotros mismos la palabra y ser la palabra. Por lo tanto, todo se abre en discernimientos de espíritus. Dicen, pero si fuera casada e hiciere votos, o pronunciare de sus labios cosa que obligue su alma, si su marido lo oyere, cuando la oyere callare a ello, los votos de ella serán firmes, y la obligación con que ligó su alma firme será. Pero si cuando su marido lo oyó, le vedó, entonces el voto que ella hizo, y lo que pronunció de sus labios con que ligó su alma, será nulo, y Yahweh lo perdonará. O sea, si el marido lo oyó, entonces la mujer, al pronunciar los labios, eso que ella se confiesa ante el marido, esos votos que no cumple o que prometió, los confiesa a su marido, ella queda libre en ese momento. Por eso todas las viudas, las repudiadas, si ligan su alma, deben mantenerse firmes, porque no tienen el marido que lo escuche. Y si se hubiera hecho voto en su casa con su marido y hubiera ligado su alma con obligación de juramento, si su marido oyó y cayó a ello y no le vedó, entonces todos sus votos serán firmes y toda obligación con que hubiera ligado su alma firme será. Mas si su marido los anuló el día que los oyó, todo lo que salió de sus labios, cuanto a sus votos y en cuanto a la obligación de su alma, será nulo. Su marido los anuló y Yahweh la perdonará. Por lo tanto, todo voto o todo juramento obligándose a afligir el alma, el marido lo confirma o el marido lo anula. Pero si la mujer, o sea, refiriéndose a la mujer, pero si su marido calla a ello de día en día, entonces confirmó todos sus votos y todas las obligaciones que están sobre ella, confirmándolas por cuanto cayó a ello el día que lo oyó. Y por lo tanto, mas si las anulare después de haberlas oído, entonces él llevará el pecado de ella. Todos son las ordenanzas que Yahweh mandó a Moisés entre el varón y su mujer, entre el padre y su hija, durante su mocedad en casa de su padre. Pues es muy importante comprender hasta qué punto afectan nuestras palabras en los demás y hasta qué punto el Creador, el Padre, nos ha dado ese gran poder creador en la palabra. Somos seres parlantes, por lo tanto debemos limpiar y circuncidar nuestra lengua tanto como nuestro corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Por lo tanto debemos limpiar nuestra palabra. El Haftará para esta sección de la Torá es Jeremías 1. Y leo las palabras de Jeremías, hijo de Gilquías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín, la palabra de Yahweh que fue a él en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 10º de su reinado. Fue asimismo en días de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5. Fue pues palabra de Yahweh a mí diciendo, o sea, este es el 9º profeta desde Adán,
digamos, ¿no? Y dice, antes que te formase en el vientre, te conocí. Antes que salieses de la matriz, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Entonces yo dije, dice Jeremías, y yo dije, Señor Yahweh, he aquí no sé hablar porque soy niño. Esto se refiere de que él es un estudioso de los secretos de la palabra. Esos son los niños. Los niños son los que llegan a las profundidades de la Torá y a los secretos, al vino, a lo escondido, a lo oculto. Y díjome Yahweh, no digas soy niño, porque a todo el que te enviare irás tú y dirás todo lo que te mandare. No temas delante de ellos, porque contigo soy para librarte, dice Yahweh. Entonces él va a hablar lo que él le diga, y esto es igual que lo que hizo Yeshua. Él hablaba a través de su boca, no eran sus palabras, porque él decía, yo no hablo por mí, sino por mi Padre que me envió. Dice, no temas delante de ellos, porque contigo soy para librarte, dice Yahweh. Y extendió Yahweh su mano y tocó sobre mi boca, y díjome Yahweh, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. O sea, las palabras que salían de la boca del profeta eran directamente las palabras de Yahweh. Dice, mira, que te he puesto en este día sobre gentes y sobre reinos para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. O sea, son 6 acciones que hace el profeta en el mundo, porque el número 6 es la materia, y justamente son esas 6 acciones las que tanto dan para edificación como para destrucción, porque depende de quién las escucha y las lleva por obra. Si una persona escucha la palabra y esa palabra no lo edifica, lo destruye. La palabra que escuchamos es la que nos juzgará el día del juicio final. Por lo tanto, cuidado con lo que miras, cuidado con lo que escuchas. Y si escuchas la palabra y no la llevas por obra, cuidado también, porque eso es lo que es el temor de Yahweh. Ese es el temor de Yahweh, es el principio de la sabiduría, es el hecho de tener ese entendimiento que llega a nuestra mente y a nuestro corazón y nos transforma de una forma tan profunda y tan íntima y en tanta comunión con Él, que no podemos no hacer las cosas que Él quiere y que son su voluntad y no la nuestra, porque entendemos que es de la única forma que podemos ser verdaderamente felices. Entendemos que Él, al ser nuestro Creador, no puede desearnos ningún mal, todo lo contrario, solo quiere que lo mejor para nosotros, como un padre para un hijo, solo quiere lo mejor por él igual o más, o muchísimo más, porque un padre es limitado, un padre tiene carencias, un padre puede ser buen padre o puede ser muy mal padre, puede estar presente o puede estar completamente ausente. Él siempre está para nosotros. Mira, dice, que te he puesto en este día sobre gentes y sobre reinos para arrancar la maleza, arrancar lo malo, destruir, quitar, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. O sea, primero es como en el campo, para poder generar un huerto, debes quitar las malezas, debes sacar lo malo, debes limpiar el terreno, debes sacar las piedras, debes quitar lo inservible, los árboles muertos, todo lo que no fructifica, para poder generar una tierra fértil y buena para plantar. Dice, y la palabra de Yahweh fue a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, yo veo una vara de almendro. Y él me dijo, y díjome Yahweh, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Esta vara de almendro es el símbolo de Aarón que reverdeció y dio fruto.
es el símbolo de esa vara, de ese cetro en las manos del pastor que guía las ovejas. Por lo tanto, la palabra debe ser para apresurarse a ponerla por obra. Cuando escuchas algo y sabes que es un bien para ti, para los tuyos, y sabes que es bendición de la palabra del Creador, te apuras a cumplirla. Sabes que existe el Shabbat, sabes que hay que respetarlo y santificarlo, no realizar ningún trabajo en el mundo, pues te apuras a cumplirlo, te apuras a cumplirlo. Te apuras a cumplir sus mandamientos, te apuras a cumplir sus estatutos, a respetar y a honrar a tu padre y a tu madre, a cuidar y a proteger a las viudas, a los huérfanos, al pobre, a dar caridad. Te apresuras a cumplir su palabra, a dar del que pasa hambre, a denunciar el mal. Te apresuras a denunciar el mal. ¿Por qué? Porque sabes que esa es la palabra. Él te está diciendo, respeta la palabra, que no violes la palabra. Por lo tanto, a todos aquellos que mienten, que engañan con su palabra, debes denunciarlos y no debes dar voto de ningún tipo a ese tipo de personas. No darles confianza, porque son mentirosos, engañadores, egoístas, falsos. Todas esas personas no debes darle tus votos de confianza de ningún tipo. Y es toda energía que nos ahorramos, y es toda energía que entendemos y recibimos para mayor conciencia, para quitarnos ese velo de la materia que nos rodea. Y la verdad y la mentira caen cada vez más evidentes delante nuestro, cuando tienes los labios circuncisos. Y dice, yo veo una olla que hierve, y su haz está de la parte del Aquilón, del norte. Y dijo Yahweh, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de la tierra. Porque he aquí que yo convoco todas las familias de los reinos del norte, dice Yahweh, y vendrán y pondrán cada uno su asiento en la entrada de las puertas de Jerusalén. Jerusalén se refiere a la Jerusalén espiritual, a la Jerusalén verdadera, a aquella que está construida de almas y no los pedazos de piedra y ladrillos y montes. Dice, y junto a todos sus muros, en derredor y en todas las ciudades de Judá. Dice, y a causa de toda su malicia, proferiré mis juicios contra los que me dejaron, e incensaron a dioses extraños, y a hechuras de sus manos se encorvaron. Entonces, ¿qué es el mayor desprecio y la abominación más grande para Yahweh? Es el adulterio espiritual, la fornicación con dioses ajenos. ¿Y cuáles son los dioses ajenos? Toda la confianza y todos los votos que ponemos en las cosas de este mundo. Cuando confiamos más en un médico o en la farmacología o en cualquier cosa que sea externa a lo espiritual. No digo que no ayude, no digo que no pueda ser instrumento de Dios. En Eclesiásticos 38 leemos, médicos y medicinas. Dice, honra al médico en atención a sus servicios, porque también a él lo ha creado el Señor. Del Altísimo procede la curación, y del Rey se reciben las dádivas. La ciencia del médico le da prestigio y es admirado por los poderosos. El Adón hace salir de la tierra los remedios y el hombre sensato no los desprecia. ¿Acaso no hizo potables las aguas con un tronco y así dio a conocer su poder? Él también da a los hombres la ciencia para que la ensalcen por sus maravillas. Con los remedios del médico cura o alivia el dolor. Con ellos el boticario hace sus mezclas, así las obras del Señor no tienen fin, y de él procede la salud sobre la tierra. Hijo, en tu enfermedad no pierdas la paciencia, reza a Yahweh, y él te curará. Abandona tus malos pasos, guarda limpias tus manos, y de todo pecado purifica tu corazón. Ofrece incienso, el memorial de flor de harina, y generosas ofrendas con arreglo a tus medios. Después recurre al médico
porque también a él lo ha creado Yahweh. Que no se aparte de ti, porque le necesitas, pues a veces la salud está en sus manos, pero también ellos deben orar al Señor para que les conceda poder de dar alivio y encontrar remedio para salvar una vida. El que peca contra su hacedor caerá en manos del médico. Debemos poner nuestra fe en el Creador y solamente en Yahweh, y no en la medicina, ni en la farmacología, ni en nada de todo esto. Que puede ayudarnos, que puede ser un vehículo a través del cual Yahweh se manifieste, sí, pero no es nuestra salvación, no es esa manzana del árbol del bien y del mal que nos da la vida eterna, no. Solo la vida eterna la obtenemos a través de nacer de nuevo en espíritu, a través del sacrificio en la cruz de Jesucristo, de Yeshua Mashiach, quien nos mostró el camino de redención a través de santificarnos, purificarnos y ser finalmente glorificados por misericordia de nuestro Padre. Continuamos con la lectura de la Parashá. Y Yahweh habló a Moisés diciendo: haz la venganza de los hijos de Israel sobre los madianitas, después serás recogido a tus pueblos. Entonces Moisés habló al pueblo diciendo: armaos algunos de vosotros para la guerra, e irán contra Madián, y harán la venganza de Yahweh en Madián. Porque ¿qué hizo Madián? ¿Qué hicieron los madianitas y Balaam? Lo habíamos leído en la parashá anterior. Estos fueron los que hicieron caer a la tribu de Israel a través de las mujeres con el acto sexual. Por lo tanto, el acto sexual es el séptimo, digamos, en orden de nuestra menorá. Nosotros somos una lámpara también, y cada uno de nuestros centros es una parte de esa menorá. Por lo tanto, el séptimo, el final de nuestra lámpara, que somos, que está ordenada en nuestros centros o nuestros vórtices, donde está la energía más concentrada. La mayor energía de creación está en el séptimo centro, y es el del sexo. Por lo tanto, nos hicieron caer en ese centro. Y el otro lugar donde nos hicieron caer es en el de la garganta, porque está la corona, el tercer ojo, que es la intuición, y la garganta, que es la del habla, ¿no? Es el tercer centro, la tercer lámpara dentro de la menorá que somos. Por lo tanto, él dijo que fueran a estos y mataron también a los reyes de Madián. Y estos eran 5 reyes, y justamente eran 5, ¿por qué? Porque son los 5 sentidos. Y Balaam representa el sexto sentido distorsionado. O sea, ese sentido que ha sido vendido a la oscuridad, el cual nos impide ver completamente la verdadera luz y creernos que la luz de oscuridad del maligno es una luz verdadera. Por lo tanto, Balaam representa ese don, ese sexto sentido, porque él era profeta y que ha sido vendido a la oscuridad. Por lo tanto, también le mataron a cuchillo. Al vencer estos 5 reyes, estos madianitas, al vencer estos 5 sentidos, es como se pueden limpiar y purificar y manifestarse esas lámparas, esas energías que nos conectan con nuestro Creador a través también de nuestro cuerpo. Y dice, en el 19 dice: y vosotros quedaos fuera del campamento 7 días. Dice, y después los que hubieran matado persona y cualquiera que hubiera tocado muerto, os purificaréis al tercero y al séptimo, vosotros y vuestros cautivos. Y justamente aquí nos habla de cómo
debemos purificarnos. ¿Y cuál es el trabajo que debemos hacer? Dice en Mateo 5, a partir del versículo 32, dice: también fue dicho, cualquiera que repudiare a su mujer, dele carta de divorcio. Mas yo os digo que el que repudiara a su mujer fuera de causa de fornicación, hace que ella adultere. El que se casare con una repudiada, comete también adulterio. Además de haber oído que fue dicho a los antiguos: no te perjurarás, mas pagarás al Adón tus juramentos. O sea, debemos pagar nuestros votos. Dice: mas yo os digo, es la forma de completarnos. El 7 nos completa, el 3 y el 7 son los dos órganos creadores. El sexo es a través del cual creamos en este mundo físico un nuevo ser, las mujeres y los hombres a través de su simiente. Y la garganta, el vórtice de la garganta, la tercera lámpara que es de nuestra menorá que somos, la de la garganta es justamente el creador de manifestaciones, de acciones que llevan a obras en este mundo. Empieza por la palabra. Dice: mas yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Yahweh, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer un cabello blanco o negro. Mas sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. En Masé nos habla de las etapas, las estancias. Dice: estas son las estancias de los hijos de Israel, las cuales salieron de la tierra de Egipto por sus escuadrones bajo la conducción de Moisés y Aarón. Y Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Yahweh. Estas pues son sus estancias que arregló por sus partidas. Y aquí hace una enumeración de todo el camino que hizo el pueblo antiguo de Yahweh, el pueblo de Israel, por el desierto. Y esto nos muestra también todo un montón de misterios a través de los cuales tenemos entendimiento. Dice: estaban enterrando los egipcios lo que Yahweh había muerto, los que a Yahweh había muerto de ellos, a todo primogénito estaban enterrando los egipcios, habiendo Yahweh hecho también juicios en sus dioses. O sea que no solamente mató sus primogénitos en el sentido de los primogénitos físicos, también mató sus primeras obras, que eso simbolizan los primogénitos, y también mató o hizo un juicio sobre sus dioses, porque existen dioses de la oscuridad. Esos dioses son estos ángeles caídos, este ejército de las estrellas, a los cuales no debemos rendir culto ni debemos confiarnos, no debemos adorar al sol, ni a la luna, ni a las estrellas, porque estas son señales que puso nuestro Creador para poder entender sus fiestas, para poder cumplir sus mandamientos, para poder entender su calendario, su gran reloj solar, luno-sideral, en el cual Él nos muestra cómo se suceden las estaciones para poder tener un entendimiento de la cosmogonía que nos rodea, pero no para adoración. Es para tener un entendimiento mayor de nuestro entorno, de nuestra realidad, entender la bóveda celeste, que es una bóveda fija, que vivimos en un sistema cerrado, que el mar siempre y las aguas siempre están a nivel, que las paredes de la Antártida cubren toda una superficie de circunferencia alrededor de la Tierra, que Él elevó de esas aguas la Tierra y a través de su mandato, de su palabra, o sea, de su energía, Él hizo que las aguas se quedaran en su lugar y que no han subido ni han bajado solamente durante el diluvio.
y durante el diluvio hizo abrir esa bóveda, y eso es la marca que vemos de la Vía Láctea en el cielo, de las estrellas que se ven como una gran abertura que existió en un momento que se abrió esa bóveda y bajaron las aguas, que estamos bajo aguas, o sea, que hay cielos sobre cielos, hay 7 cielos, que cada cielo son 500 años de diferencia uno de otro, que en el cuarto cielo están los ángeles caídos y está el sol, que la luna tiene, el sol y la luna están en el cuarto cielo. O sea, hay un montón de cosas en la cosmogonía que no hemos aprendido de forma en la programación de la educación, y que debemos ir entendiendo poco a poco, ir saliendo de esa Babilonia en la que nos han hecho una prisión, pero una prisión de pensamientos, porque la primera esclavitud, y la esclavitud que tenemos que vencer primeramente, es la de nuestra mente. Nuestra propia mente genera una ideología, unos pensamientos que nos esclavizan y nos hacen creer que nuestra realidad es de una forma fantasiosa que no es tal. Nos hacen creer que existen seres de otros planetas que van a venir a este mundo, cuando son seres interdimensionales, que son los demonios de toda la vida, los que van a venir. Entonces todo está distorsionado, y esa es la obra que ha realizado el Satán durante más de 250 años, en engañar a la humanidad de forma tal de ir transformando la verdad en medias verdades, en verdades adulteradas, en verdades envenenadas, para poder generar una mentira que no se note tanto. Y aún así hay mentiras que son muy parecidas a la escritura, como decirle a Eva, come del fruto, porque si comes de este fruto, vivirás eternamente. Y esa es una mentira que se escucha ahora con muchas supuestas medicinas y supuestos medicamentos que nos darían una salud eterna, o una salud muchísimo mejor. Y no hay nada mejor que lo natural, lo que nos ha dado el Creador. No hay nada mejor que nuestra biología, nuestro sistema inmune fuerte, nuestra alimentación correcta y fuerte. Puedes comer carne o no, puedes vivir de manera más o menos sedentaria, pero alimentarnos de forma natural, con verduras, con frutas, con una cantidad de proteína adecuada, sin excesos, sin borracheras, sin tabaquismo, sin todas las cosas que nos perjudican. Y es un camino que debemos hacer, salir de esos alimentos tóxicos, venenosos, super ultra procesados, todas las cosas que traen aditivos y que traen excesos de azúcares. Todo eso sirve como un sistema para controlarnos, para mantenernos sumisos. El exceso de azúcar en el cerebro tiene efectos conocidos científicamente, que son perjudiciales y que alteran nuestra capacidad de razonamiento, de sinapsis en el cerebro. Por lo tanto, todas estas cosas nos hacen ver que debemos ir limpiando y purificando cada día un poco más, y poder entender qué son estas escrituras y qué son estas aguas de vida de las que habla. Aquí dicen, y partidos de Luz asentaron en Refidim, donde el pueblo no tuvo aguas para beber. Habían estado en Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras. Después también habla de que, dice, y si no, debéis echar los moradores del país de delante de vosotros. Sucederá que si no los echareis y los dejareis, que ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y afligiros han sobre la tierra en que vosotros habitareis. Y esto significa que estos moradores, estos seres que finalmente
fueron eliminados físicamente, pero espiritualmente no, porque no tienen una morada en la creación, porque son producto de una distorsión, de una aberración que el Padre nunca permitió y nunca le pareció correcto esa acción. Siempre lo juzgó, incluso a los ángeles caídos los encerró en sitios, en las tinieblas, en moradas de oscuridad, y justamente por esa transgresión que cometieron. Estos seres que son transgresores, que son producto de esas uniones completamente fuera del plan del Creador, que son producto de la rebeldía de estos seres por su propio libre albedrío, porque ellos eligieron caer, eligieron su rebeldía, eligieron el mal en lugar del bien, eligieron perder la eternidad y entrar en concordancia y en unión con mujeres humanas que tenemos esa limitación en nuestra vida. Pues a través de eso ellos mostraron que estos seres iban a seguir molestándonos si no lográbamos sacarlos. ¿Y cómo podemos eliminar a un morador que está en nosotros si seguimos cometiendo los mismos errores, las mismas equivocaciones que teníamos antes de ser nacidos de nuevo? O sea, debemos siempre purificarnos, debemos siempre santificarnos, debemos cuidar cada día un detalle más, cada día un poquito más en nuestra alimentación, en nuestro pensamiento, en lo que se alimenta nuestra mente, en lo que se alimenta nuestra alma, en lo que se alimenta nuestro corazón, en qué cosas vemos, en qué cosas escuchamos. Todo es nutriente o pudritivo para nuestra alma. Por lo tanto, debemos cuidar nuestro templo, entendernos templos sagrados del Elohim vivo. Y quería leerles Santiago 4 del 1 al 12. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No son de vuestras concupiscencias, las cuales combaten en vuestros miembros? Son esos deseos de la carne, ¿no? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y guerreáis, no tenéis lo que deseáis, porque no pedís, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Elohim? Cualquiera, pues, que quisiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Yahweh. ¿Pensáis que la Escritura dice sin causa, el espíritu que mora en nosotros codicia para envidia? Mas Él da mayor gracia, mayor misericordia. Por esto dice Yahweh, resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Someteos pues a Yahweh, resistid al diablo, y de vosotros huirá. Allegaos a Yahweh, Él se allegará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros de doblado ánimo, purificad los corazones. Afligíos, lamentad, llorad. Vuestra risa se convierta en lloro, vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante de Yahweh, y Él os ensalzará. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, tal murmura de la ley, de la Torá. Juzga a la Torá. Pero si tú juzgas a la ley, no eres guardador de la ley, sino juez. Uno es el dador de la ley, uno es el dador de la Torá, que puede salvar y perder. ¿Quién eres tú que juzgas a otro? Ea, ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, compraremos mercadería, ganaremos.
no sabéis lo que mañana será, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es un vapor que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, y si viviéremos, haremos esto o aquello. Mas ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala. El pecado, pues, está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Shalom.